Rompe fronteras, expande tus negocios. Networkers por Binational Link. Pues hoy vamos a tener otro episodio con una mujer muy interesante. Ella se autodenomina pues una aventurera, una amante también de todo el tema que tiene que ver el arte y cómo se transmite pues en una obra como puede ser la joyería, pero además esta hipersensibilidad de una mujer empresaria regiomontana. Ya me contarás también tus raíces, pero me da mucho gusto, Lola Ramos, tenerte en el programa. Muchas gracias, Arturo, por invitarme a este espacio tan padre, y yo creo que va a estar bien fluido y bien divertido. De eso se trata, que nos estemos divirtiendo en la vida, ¿verdad? Así es. Que todo lo que hagamos nos dediquemos a lo que nos apasiona, y si además ganamos dinero, mejor, ¿no? ¿Verdad? Y compartirlo, ¿verdad? Para que otros también se entusiasmen y que vean que todo se puede. Tienes razón, hace poquito escuché que dicen que la felicidad es el único bien Sí. que no se puede guardar. Así es. Porque se disminuye, como que la felicidad se tiene que compartir. Sí, así para que es. se pueda multiplicar. Si no, es decir, alguien me decía, hay que vivir los domingos o sábados, pues entre semana a veces también, ¿no? Sí. A veces esperamos las vacaciones para poder No, divertirnos es y ser felices. El día con día y el minuto con minuto, y siempre pienso que, por ejemplo, yo escogí esto después de otras experiencias que tuve, trabajo después de graduada, y dije, pues la vida es una, el día es uno, nunca sabemos cuándo pues va a terminar, ¿verdad? Entonces pues hay que disfrutar cada minuto, y lo que hacemos y nos apasiona, pues eso es una elección que hay que hacer en la vida, y que me gustaría compartir que hay que elegir lo que nos gusta y lo que nos apasiona, hacerlo. Sí, cuando nos conocimos me llamó mucho la atención de ti, que estamos en un evento empresarial, pero que inmediatamente tenía las ideas claras, ¿no? Sí. Incluso más que tu marido, decía, tú estabas más decidida, ¿no? Tú Sí. tenías ideas claras. Sí. ¿Te has formado en el extranjero? ¿Has estado tú también viajando? Sí, estuve fuera, Compártenos un poco de eso. Bueno, mira, yo estuve un tiempo, hace muchísimos años, lo que ahora hacen las jóvenes, yo lo hice hace muchísimos años, de irme casi de mochila a Europa. Estuve 8 meses viviendo allá, anduve viajando y me quedé en París un tiempo, donde fue que descubrí lo maravilloso que es el arte. No salía de los museos, iba también a obras de teatro, a oír todo lo que es la música, orquestas, música clásica. Bueno, cada esquina te decía algo, te gritaba arte, te gritaba cultura, y creo que ahí fue donde yo empecé a sentir esa como pasión, y que decía, me quiero beber todo esto, me lo quiero comer, lo quiero impregnar en mi piel. Y fui, no sabía cómo, estaba todavía muy joven, muy recién recibida, y bueno, tomar las experiencias de trabajo que fueron pues en otros temas, nada que ver con el arte y la cultura, pero eso me sirvió para un día forjar y de tomar la decisión y decir, quiero esto. Pase lo que pase, de esto no me voy a bajar, de este barco no me bajo, y si tengo que pagar al inicio por estar, pues lo tengo que pagar pues con tiempo, no sé, experiencias, y bueno, y también momentos difíciles de hice bien o hice mal, o debería haber seguido en una situación más cómoda, que era haberte recibido, haber tenido un trabajo. En aquel tiempo los cambios no eran tan rápidos como ahora, era así como más largo, todo más lento. Entonces pues yo me podía haber quedado como profesionista trabajando para una empresa, y un día dije que no. ¿Y de dónde surgió esto? A ver, cuéntanos un poco tu familia de origen, porque sin duda alguna dicen que para conocer los frutos pues hay que ver el árbol también. ¿De dónde sale ese espíritu que tú tienes? Porque también lo traerás de genética, pero yo creo que también se dieron algunas facilidades que tampoco se prestaba a todo mundo, a las mujeres, tener esas oportunidades, ¿no? De confianza, de que pues, tú buscaras tus sueños. La verdad, yo, bueno, soy de Sonora, es un estado hermoso, es desértico, en esos tiempos muy conservador, pero estaba habiendo un cambio ahí generacional entre las mujeres anteriores a 2 años, 3 o 5 anteriores a mi generación, que ellas se casaban más jóvenes, más todo, y a mí eso pues como que no. Yo decía, eso no es para mí. Entonces también tuve
una madre, ¿verdad?, que siempre decía que la mejor herencia para dejarle a un hijo es dejarle educación, dejarle la escuela, dejarle que llegue a niveles, pues lo más que pueda crecer en nivel profesional. Entonces ella me apoyó mucho para hacer mi carrera y no seguir lo que en aquel momento era lo establecido. Entonces el establecido pues era pues casarte y tener hijos y hasta ahí. Y yo dije, eso no. Entonces, sobre todo que yo siempre, pues como que siempre me sentí joven, me sentí como que tenía la vida por delante y me podía comer el mundo en 2 bocanadas, o 3, podríamos decir así. Entonces, pues por eso es que con ese apoyo y ese cambio generacional, que no nomás era de mi parte, éramos varias que no queríamos esa vida tan de ciudad chica o tan más de otra generación. Entonces te tocó migrar, digamos, de Sonora. ¿De qué parte de Sonora? Soy de Ciudad Obregón. De Ciudad Obregón. Sí. Soy de Ciudad Obregón, ahí vive mi familia, la amo a mi familia, voy seguido a verlos. Pero me tocó migrar, terminar mi prepa y un buen día llegué a mi casa y dije, ya tengo la matrícula solita. O sea, como que además éramos como hierbita de campo. No creas que los papás estaban como ahora estamos que con los hijos apoyándolos y que qué quieres, hijito, y que, ¿verdad? Ese tipo de cosas porque pues no les vaya a dar algo, ¿verdad? A nosotros ni quien nos hiciera caso. Yo llegué un día y dije, aquí está mi matrícula. A ver si me apoyaban para venirme a Monterrey porque implicaba pues pagar vivienda, ¿verdad? Alimentos, la escuela, pues estaba muy chica para yo mantenerme en ese momento sola, y pues sí, me apoyaron y me vine, y entonces pues eso me abrió. ¿Y de tus hermanos solamente tú o hubo alguien más? No, sí, de la familia sí salieron también ellos, fui la que, pues por ser la mayor, fui la que abrí las puertas, a ellos ya les costó un poco menos trabajo esa apertura, ¿verdad?, de salir, pero yo en aquel entonces, pues ser mujer y ser la mayor, era un poquito más difícil. Claro. Pero también ellos salieron. ¿Cómo fue tu llegada a Monterrey? Porque yo también que fui foráneo Sí. en esta ciudad, y bueno, para los que nos están viendo, Monterrey está ubicado al norte del país, muy cerca también de Texas. A 200 kilómetros, 250 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, pero también Sonora se considera un lugar que en cultura de asado, por ejemplo, tenemos cosas muy nos parecemos mucho, pero ¿cómo fue tu llegada siendo la mayor, la que abre camino? Porque me identifico contigo, yo también soy el mayor y los demás hermanos están viendo a ver qué sucede con el mayor, ¿verdad? ¿Cómo le está yendo? ¿Cómo le está yendo? Pues mira, cuando yo me vine a Monterrey porque precisamente otras compañeras mías de prepa que me llevaban un año antes, ellas también se vienen. Te digo que fue como una generación que rompimos ahí esquemas. Entonces vienen y una de ellas, pues yo tuve oído para escuchar y una de ellas me dice, Lola, pues vente a Monterrey, está padrísimo. Y yo ni tarde ni perezosa, pues además las opciones que había de carreras en Ciudad Obregón, que ya estaba el tecnológico ahí, era nada más de agronomía, eran carreras como más, pues pudiéramos decir más para los hombres, porque pues yo decía, bueno, estudiaré agronomía, y mi mamá me decía, no te veo arriba de un tractor a 40, 45 grados en el verano. Y pues una niña de 18 años, pues yo decía que sí, para todo era valiente, pero cuando sale esta opción que dice esta amiga y que tenían más o menos avanzado un camino, pues se me hizo fácil venirme. ¿Cuál es mi sorpresa? Que vengo y fue padricísimo, me encantó el tecnológico, me encantó el ambiente, verdaderamente gozamos esa generación, un ambiente muy bonito en la escuela, donde conocí a muchísimas otras personas de otros estados, verdaderamente hice vínculos muy cercanos aquí con la gente de Monterrey, que después más adelante me ayudó para regresar ya con una familia, con mi esposo y aquí quedarnos. Y verdaderamente pues yo siempre me fascinó Monterrey, la gente, su manera de ser. Ya sé que todos los estados tenemos nuestro lado feíto y bonito y todo, pero me gusta mucho esa manera de ser la gente de Monterrey, de ser emprendedora, de tener siempre ganas como de crecer, de mejorar, y que también la gente es muy generosa.
Entonces siempre, no sé, esa cultura de crecer y de mejorar, yo creo que embonó conmigo. No, yo creo que Monterrey ha sido capaz de captar talento Sí. de otras partes de la República. Sí. Y es lo que es también gracias a eso, ¿no? Sí. Y una de ellas que es fuente de atracción de talento, pues es las universidades. Y una de ellas, Así privada, es. pues la más importante, Así una de las más es. importantes de México y la Sí. más importante del norte de México, pues el Tecnológico de Monterrey, Sí. fundada por empresarios muy comprometidos en esta ciudad. Pero sí, yo recuerdo mucho con los primos, pues las expos que había de Sí. cada estado, ¿no? Sí, sí, Y cada sí. estado tiene, pues ustedes siempre, pues el baile, o sea, sí, siempre sí. son bailadores. Sí, totalmente. La gente de aquí también, pero bueno, Sí, ustedes sí. también. Nosotros con nuestra zancadilla. Con la zancadilla, ¿verdad? Sí, La sí. carne también, Sí, que sí, ustedes son sí. productores de ganado importante. Sí, muy bueno, sí. ¿No? Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que esa tierra, y también, bueno, una tierra difícil, porque es árida, ¿no? En el tema de Sonora, ahí tienes que salir adelante porque te tiene que salir la garra, ¿no? Tiene que salir la garra y verdaderamente fue una tierra en que los que llegaron antes, por ser tan árido y estar ocupados por conseguir el alimento y por sobrevivir al clima tan difícil, no hubo mucho arte como lo que hay, toda la cultura y arte que hay en el sur del país, ¿verdad? Entonces vivían nuestros progenitores más ocupados en cómo sobrevivir y cómo alimentarse, por eso también son tierras de cultivo, agrícolas y otra cosa, pero también pues esos cielos que tenemos divinos, azules, haciendo equilibrio con los cultivos del campo, todo eso que yo veía con el trigo dorado y que ahora pues ya más bien ha habido asentamientos en todas esas tierras, ha sido una pena, pero bueno, lo que yo vi era casi, por mi camino era ver el trigo dorado, pararme y el cielo azul y los atardeceres, pues eso es lo que tiene Sonora, bellísimo. Sí, a mí me llama mucho la atención cuando platicamos y leía sobre ti, cómo tú tienes la sensibilidad que te explota, ves cosas que no vemos la mayoría de la gente, ¿no? Sí. Tú como si estuvieras en 4 dimensiones viendo la realidad y cómo esa realidad, porque respiras, usas todos tus sentidos, me da la impresión, pues yo, para captar. Sí, soy mucho de los aromas también, a lo mejor, pues sí, es bueno tenerlo y a veces no tan bueno, ¿verdad? Tener tanta apertura, pero como dicen mis amigas, dicen, es que tú siempre estás en la luna. Pues sí, porque ando a lo mejor yo captando otras cosas o no sé, verdaderamente a veces hay conversaciones que me parecen un poco, pues como triviales. Que, sí, entonces ando más bien viendo pues la composición de cómo acomodaron esa pared o ese cuadro o la ventana afuera o no sé, o me fui con una palabra de alguien, fui y me conecté en otra cosa, no sé, así, pero pues sí, esa es con algo que yo creo que sin saber, la verdad no sabía, yo pensé que todo mundo tenía eso y lo fui descubriendo con el tiempo. No, y que me lo decían, la verdad, entonces yo pensé que así éramos todos. Claro, no, Sí. sin duda es un don. Ahora, no será fácil en algunos momentos de tu vida ser así, No, ¿verdad? no es fácil. Porque Sí. tú percibes o sientes Sí, más que la gran fuerte. mayoría de las cosas que suceden en la vida. ¿Qué te marcó? ¿Qué definen pues, la persona que es ahora Lola Ramos? Y ahorita vamos a entrar un poco también cómo lo has explotado dentro de pues, una obra de arte que es una joya y cómo esa Sí. joya viste pues, a alguien mejor, lo destaca. Pero Sí. antes de entrar a esa parte, pues me imagino que has tenido ahí momentos complicados que te han forjado. Sí. Y momentos también pues muy agradables o muy felices de éxito que te llenan de autoestima. Sí. ¿Cuáles han sido esos momentos unos y otros? Pues mira, a lo mejor como todo ser humano hemos tenido momentos muy difíciles en la infancia o en la adolescencia, unos en la infancia, otros en la adolescencia, otros más grandes. Y yo tuve momentos tristes y difíciles en mi infancia, pero yo creo que esa manera de tratar de salir de esos momentos difíciles o tristes, yo siempre pensaba que eso no iba a ser para siempre y que eso que la vida iba a cambiar, que no era para siempre y que todo mundo teníamos etapas o que las íbamos a tener o antes o después o en medio, pues porque pues, estamos en esta tierra que todavía no entiendo qué estamos haciendo todos aquí
con tantas complicaciones, pero decía yo, es que esto no va a ser para siempre. Y siempre yo sé que cuando yo tenga autoridad en mí, cuando yo pueda decidir y que me pueda mover sola y que sea independiente, lo que todo niño adolescente quiere un día ser independiente para hacer sus cosas, yo vivía con esa ilusión. Un día yo poder decidir y moverme y manejar un carro en aquel entonces o a pie o lo que sea, o tomar el metro, o irme a un país o venir. Eso me dio como mucha alegría de que yo era libre y que yo podía manejar mi vida como yo quisiera y ir a donde yo quisiera. Y eso me ayudaba a brincar esas partes que tuve, que me tocó en mi infancia un poquito, para mí, emocionalmente difícil. Claro, es que ahora que somos padres de familia, pues uno entiende que hay las inteligencias múltiples, ¿no? Sí. Antes nada más había uno solo. Pues Sí. tu score de calificación Eso era todo. te definía, Sí, ¿no? ya. Y lo demás, si no tenías el 9 o el 10, no eras inteligente. Y además te decían que nunca, si tenías 7 o 6 o 5, jamás podrías llegar a ser presidente de la República. Imagínate. Así. Era la aspiración. Yo me acuerdo que eso así Era te decía. Con esas calificaciones nunca vas a poder llegar a ser presidente de la República. Para ser presidente de la República necesitas 100. Oye, pero por otro lado te ponen la vara alta, decían, no cualquier cargo, si vas a hacer, fíjate, a lo mejor sin querer tus padres también sembraban una ambición positiva de decir, vas a llegar lo más alto y para eso... necesitas estudiar. Sí, necesitan estudiar. Pero sí es verdad que era la única medición y ahora y luego uno va entendiendo que todos los hijos son diferentes, que todos tienen una inteligencia distinta y uno como papá a veces es un poco torpe para poderlos acompañar porque uno asume, como tú decías, que todos vemos como uno ve. Que ves que el otro hermano ve lo mismo que tú ves, no, para nada. Cada quien tiene una visión y yo creo que eso es de acuerdo a cómo está constituida con la parte emocional con la que naciste, porque así como dicen el ADN y las cuestiones físicas y todo, yo creo que también el cerebro y toda esa parte emocional, cada quien es diferente y es muy personal. Sí. Decías tú que veías los museos y te explotaba la cabeza cuando viajaste. Sí. ¿Y qué identificas? ¿Qué le puedes decir a alguien que también es amante del arte o que somos pues, ignorantes del tema cuando va uno a un museo? Y lo que debe uno apreciar, ¿a cuáles? Si harías tú una guía de visita de museos. Pues es que mira, para empezar, es muy difícil cuando entras a un museo de esos, por el Louvre, yo creo que pocos han tenido la oportunidad de conocerlo todo, pero no nomás es decir, entré a todas las salas, entré y estuve en este tiempo y estudié, investigué, me gustó esta obra o este cuadro, yo creo que son pocos, pero yo pienso que cualquier museo, aunque sean chiquitos, o que sea de un tiempo, de un pintor, del impresionismo, o de la época de los griegos, o diferentes, o ahora el pop art o el arte contemporáneo y todo eso, que tiene que ver el arte povera de Brasil, o sea, hay muchas corrientes, muchas cosas. Yo creo que primero, antes era entender la obra pictórica, que era como se expresaban los tiempos antes. Ahora ya hay como, se expresa de otra manera el arte y casi más bien es sociopolítico, cuestiones, problemas. Por ejemplo, hay muchos artistas que se enfocan mucho en el problema que hay migratorio y entonces hacen sus obras o instalaciones o intervenciones en ese tema. Entonces creo que el arte ha ido también cambiando y yo creo que no nomás es ver el cuadro, hay que entender muchas cosas y no tanto leer la parte técnica de cómo lo hizo, sino si están expresando algún problema de algún país con el arte, vamos a decir Guatemala, que tenga un problema de migración, vamos a decir, hay que entender la historia del país. ¿Sí me explico? Tomando como ejemplo el problema de migración, nada más, o algún otro tipo de problema que tenga el país, pues hay que conocer un poco la historia. Y creo que con todo lo que tenemos de noticias y difusión y tanta oportunidad que tenemos de oír de todo lo que está pasando en el mundo, pues al mismo tiempo te vas preparando y vas entendiendo al país y la cultura de cada país
y entonces te interesa y ya te empiezas a meter quiénes son los artistas o los que escribieron un libro, una novela sobre que son de algún país determinado. O sea, si quieres conocer una persona o quieres conocer la historia de un país, pues no hay como ir al arte, ¿no? Y además para mí dice mucho, sí, ahora el artista contemporáneo expresa mucho lo de su país o lo del mundo. Sí, de repente vemos en el muralismo mexicano, por ejemplo, expresiones muy fuertes, ¿no? Sí, pero sí, era la sí. única manera en que alguien se podía expresar. Sí, así ¿no? Porque es. había muy pocas oportunidades Así de es. libertad de expresión. Y Y fueron los artistas los que fueron rompiendo estos paradigmas y empezaron a abrir brechas de comunicación, de expresión social. Así es. Y es verdad que sí, a través del arte puede uno irse a la máquina del tiempo y vivir qué estaba pasando en ese momento, Así en esa época, ¿no? Y también pues ver un futuro, ¿verdad? Porque muchas veces el artista se antepone a los tiempos y está expresando algo que a lo mejor la mayoría no lo alcanza a ver todavía, por la misma sensibilidad del artista. Entonces, para mí el arte te dice muchas cosas. Sí, y me interesó algo que comentaste durante la entrevista, que pues ¿para qué venimos a este sí. mundo? Un poco el arte me da la impresión que si no te provoca paz después de ver algo, Sí. ¿no? Ir a un museo y no te provoca tranquilidad, dice, oye, ¿para qué venimos aquí? ¿Para qué estamos en este mundo? Me interesa tu perspectiva, porque me parece que el arte es el medio soft, suave, para poder generar paz entre naciones, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces ahora hicimos algo en la Embajada de México en España y fue a través de la charrería mexicana, Sí. en donde se empezaron a tejer las relaciones entre México y España cuando estaban quebradas Sí, en la época de la dictadura de Franco? Sí. Y van los charros mexicanos y se subieron al avión. Sí, qué pues belleza. es una historia muy Sí. interesante, 128 caballos, Sí. los trasladaron allá, no sé Sí. cuántos jinetes y demás, en una época muy compleja. Sí. Y a través de eso se empezaron otra vez a reactivar, pero fue a través del arte. O sea, cómo el arte Sí, puede provocar paz en el mundo y es el medio Totalmente. soft, suave, Sí, para poder sí, sí. comunicarse uno y otro. ¿Tú lo ves así también? Yo lo veo totalmente y casi diría yo que los países, los gobiernos deberían de preocuparse por meterle más dinero a programas de arte y de cultura, pero parece que todo es al revés, porque siento que la gente se sensibiliza, se libera para expresarse, se sensibiliza para entender al otro y habría menos problema de comunicación y dirías, qué hermoso lo que este país tiene, qué belleza esto, o este otro país, cómo desarrolla, no sé, o cómo se expresa, no sé, en cualquier otro tema, y vas sensibilizando y te dices, pues no tengo por qué estar enojada con los chinos y con los rusos, ¿verdad? Porque por decir con tanta noticia que si los chinos y que si los rusos te empiezan a caer mal, pero a lo mejor entendiendo su historia, leyendo sus autores, viendo su arte y su cultura, dices qué profundos son la cultura china, qué valor tienen los rusos de ser una cultura o un grupo de gentes que tuvo que sobrevivir a no sé cuántos grados de temperatura y las guerras y hambres y los hizo a ellos tan fuerte y cómo han expresado su obra o sus palacios, no sé, muchísimas cosas que hay detrás de cada uno y yo creo que nos entenderíamos mucho más. Sí, y como Sí. que antes estaba reservado el arte pues a cierto estrato social, ¿no? Sí. A mí me da mucho gusto cuando veo municipios como San Pedro que se populariza, ¿no? Sí. Que todos tienen acceso a los Sí, parques, sí, sí. a ver obras de teatro, Sí. a ver también obras en las calles, esculturas, porque tú además tú eres de escultura, tú tienes tu propio taller, ¿no? Antes de la joyería empecé con la escultura y pues a través de la escultura fue como que me salí de ahí y entré a lo de la joyería sin saber nunca que casi pues la escultura ahorita pasa a segundo, tercer plano porque verdaderamente al entrar a la joyería y luego verlo como un negocio me absorbió totalmente. Sí. Sí. ¿Qué es lo que te da energía de lo que haces? O sea, ¿de dónde te inspiras? Si por ti fuera, ¿qué te dedicarías siempre? A mí me gustaría y sueño
tener como un área así enorme, me veo así como de paredes blancas con un piso de madera y muchas mesas de trabajo así largas, esta mesa para pintar textiles, esta mesa para hacer las láminas de cera para luego fundir y hacer brazaletes y esta otra para pulir el alabastro. Entonces, como he estado en muchas técnicas, digo yo, al tener toda esa área grande y así, puedo fusionar y a lo mejor saco algo más interesante al tener todas esas mesas habilitadas para trabajar. Y eso quiere decir que lo que más me gusta a mí es el proceso creativo y a la hora de hacer las cosas, o sea, a la hora de pensar y ya estar haciendo y mezclar diferentes técnicas y diferentes cosas. Eso me fascina y sobre todo cuando tengo que bajar una idea y que dices, tengo este como emoción. Por ejemplo, una exposición que tuvo que se llamó Estado de Alerta, me acuerdo. Yo a lo mejor en ese tiempo estaba como que tenía que estar como muy lista para muchas cosas. Yo creo de acuerdo a ese tiempo que yo estaba viviendo en cuestión de familias, los hijos, como muy alerta en todo. Y entonces traía eso, estado de alerta, así como estado de alerta. Y entonces un día, estando yo en mi taller de escultura, me cayó el 20, ya sé. Y sobre todo, comunicación con los demás, estado de alerta y comunicación. Dije, ya sé, pues como que cuando vino el rayo así, me emocioné cómo iba a expresar eso, y el tema lo hice con conexiones y con focos. Entonces, pues hice vaciados en bronce, vaciados en aluminio, unos focos grandotes, unos quebrados, otros no sé qué. Entonces, y unas conexiones, unas como enredadas, unas no, de plano el enchufe no concordaba, pues no había comunicación. Muchas cosas que ahí quería expresar, pero eso ya fue, y eso lo hice en un taller especial de fundición en México. Yo me iba con los fundidores y ahí trabajaba todo eso. Pero el que también era emocionante, pero cuando te cae así el 20, como dicen, el ladrillo así, y que dices, esto es el eureka ese, es emocionante. No, y implementarlo y llevarlo luego a la práctica, sí, porque sí. ¿cuántos no tendrán ideas brillantes o genialidades, pero no se llevan, no se implementan? O sea, esa es otra habilidad, porque un artista a veces sucede que se queda en el limbo, ¿no? Se puede quedar, sí, y a lo mejor al conocer diferentes técnicas y procesos, puedes entonces implementarlo. Por eso es padre trabajar en talleres y en laboratorios y tener maestros que te van diciendo, pues ahora se hace así, se hace, porque entonces ya después tú le vas dando tu propia proyección. Sí, a mí me encanta el Idea. tema de sinergias, todos los que colaboramos a veces en la red de Binational Inc., que damos este servicio de 360, que tú pudiste Sí, ver algo, sí. pues es combinación de talentos. Sí, totalmente. Porque yo le digo que aunque haya un rockstar, solo no puede, necesitamos siempre No, complementos, sí, partners, sí. Caminos que nos faciliten. Sí, y que luego te sientas en una mesa y que dices, a ver, ¿cómo vamos a hacer esto que tú haces, a coordinar lo que tú haces con lo que haces y cómo lo vamos a mejorar? Es como sentarte en un laboratorio y sacar una cosa nueva, y eso es bien emocionante. Es que se aplica a todo. Sí, a Ese- todo en la vida. a ¿Cómo sacas todo. lo mejor? Por ejemplo, yo que veo mucho tema de culturas de negocios. Sí. Lo comparas. Oye, vas a ir a Estados Unidos, es diferente que México. Totalmente a Tienes México. que desaprender y aprender. Sí. Y Europa, Sí. y dentro de Europa, pues cada país. Cada país. ¿Verdad? Está Saberse cañón. cómo adaptar. Sí, sí. México siempre hemos dicho y nos sentimos súper orgullosos, sobre todo los que hemos vivido en el extranjero, se siente una nostalgia diferente cuando uno está afuera. Sí. Y hay una expresión natural. Aunque yo no soy artista, siento un poco esa sensibilidad de emoción cuando uno está afuera y quererlo plasmar. En México siempre todos dicen, es un mosaico de colores, ¿no? Sí, y en sí. su gastronomía. Sí, Pero, sí, sí. pero ¿qué tomarías del mundo en esta visión holística que tú tienes, ¿no? De integrar varias técnicas. Además, pues, si eres escultora kinésica, ¿no? ¿Cómo se llama? Kinestésico. Kinestésico. Ajá. Que esa es la persona que desarrolla el aprendizaje a través del tacto, o eres visual. Pero tú tienes un poco de todo, ¿no? Yo creo que tengo lo visual, tengo una memoria visual, sí la tengo. Kinestésico. Kinestésico también. Y a lo mejor donde
me falla un poco es el auditivo, en el sentido de la memoria auditiva. Un día, por ejemplo, si me dices, repíteme toda esta frase así, no, me cuesta trabajo, pero desde toda la vida. Entonces yo creo que soy más... ¿Sommelier serías también olfato? Ay, bueno, antes de empezar con el tema de escultura, cuando viví en México, que estaba recién casada y trabajaba para la industria aceitera en aquel entonces, yo llevaba un camino paralelo y entonces quería trabajar en hacer perfume. Yo quería ser perfumista, más que sommelier, quería ser perfumista. Y me acuerdo que en México en aquel entonces, pues buscaba sección amarilla porque no había en dónde, ¿no? ¿Por dónde empezar? Bueno, esencias, olores. Pues me fui al mercado Jamaica a buscar especies, olores. Me acuerdo que compré un libro de flores deshidratadas que empecé a hacer y que las vendía en ciertas tiendas en México que las hacía y que quería hacer esencias y todo, pero no había el material, no había talleres, no había nada. Y ahora, pues hay hasta escuelas en París, en Italia, para trabajar toda la cuestión de perfume. Pero, por ejemplo, yo siempre decía, ay, qué padre agregarle un perfume o antes de la joyería hacer perfumes. Pero lo fui entendiendo en el mercado con gente que yo platicaba así y que ellos estaban en la industria de la moda y me decían, el perfume es secundario. Tú tienes que desarrollar otra cosa y si quieres el perfume a un ladito, pero es secundario. Claro. Me comentabas también cómo ha impactado tu joyería en las vidas de las personas, ¿no? La mujer que siempre quiere ser guapa y que quiere siempre también ser atractiva y combinado. ¿Cómo cambia en la autoestima de una mujer, o en el empoderamiento de una mujer, tener una joya, ¿no? Que la ha visto, porque desde tiempos pues, arcaicos siempre hemos buscado, yo veía en los libros antes, pues, todos los orificios que se hacían en las orejas. Sí, en todas las culturas. En todas las culturas ha habido siempre algo que te pones. Sí. Por ejemplo, bueno, los mismos reyes de Francia, la antigua Roma, todos usaban joyería, trabajaba especialmente, pero tenía una connotación de protector, de una pieza, ¿cómo se dice? Pues que los cuidaba para llevarlos a la guerra. También como armadura de talismánica, como también que les daba poder y les daba prestigio, y así ellos eran como se hacían su marketing y su publicidad, que ponían a los pintores de la época a hacer sus cuadros con toda la joyería y con todo, para que los que vinieran a invadir vieran todo el poder que tenía. Era una manifestación. Era una manifestación, una fuerza. La joyería siempre ha tenido ese poder. Entonces, pues a lo mejor ahora sigue habiendo eso, como la que trae la persona, el diamante, ¿verdad? O pues todas estas subastas del rubí más grandote y caro del mundo, quién lo quiere tener, pues es demostración de dinero y de poder y así, o sea, esto es la tierra, es lo que estamos viviendo, así es. Y México fue una tierra siempre de minas, porque cuando llegaron también los conquistadores, pues estaban buscando el camino real para llegar, pues por un lado, poner su cultura, pero también por otro encontrar la famosa oro y plata en las minas, ¿no? Que es lo mismo que pasa ahora con ¿cómo les llaman? Las tierras raras, que Estados Unidos, pues, según querer llegar a Alaska o Rusia con Ucrania, pues, en busca de no es tierras raras, o minerales raros, pues es lo mismo ahora, antes, ¿no? Que buscaban la plata y el oro, y de hecho, pues, México se ha caracterizado como un país de plata, aunque realmente pues está también Perú, están muchos países en Sudamérica con sus grandes minas de plata también. Y en particular este material es el que te ha gustado también para tu joyería, ¿por qué? Porque cuando yo empecé, decía, dos cosas que yo veía,
era o la bisutería que no tenía pues ningún valor y que era pues hecha en China, en Indonesia, todavía está, pero en aquel entonces, y eran las piezas bonitas de oro con diamante y zafiro, o las piezas heredadas por tu abuela o mamá o de generación. Entonces decía yo, ¿y por qué no hacer unas piezas que tengan un valor como la plata y que tengan diseño y que te digan algo más y que no estés con la cosa de que pues es la esmeraldita o el zafirito que te acota a un tamaño más chiquito? Entonces decía yo, algo más vistoso, y bueno, ¿por qué no la plata si es el metal de México? Y así fue como yo decidí empezar a trabajar la plata. Porque, fíjate, acabas de dar un tema que a mí siempre me ha parecido interesante, ¿no? Que, pues bueno, el dinero no vale por lo que es, por billete y moneda, sino por lo que representa. Y si representa es trabajo, ¿no? Si te lo ganaste es el dinero con trabajo, pues vale. Sí, claro. Bueno, a la hora de intercambiar vale igual, pero pues y una joya pasa lo mismo. ¿Cuántos no conservan una joya, aunque digamos en el mercado no tenga tanto valor para el resto del mundo? Para ti sí representa algo importante porque pues es tu anillo de compromiso, la joya que heredas de tu abuela o de tu abuelo, o el anillo. Recuerdo también que antes daban mucho el anillo cuando se graduaba uno. Ya claro. Parece que ya ha pasado un poco de moda, pero todavía se sigue. A los muchachos todavía tener el anillo de graduación. De graduación, pero bueno, a lo que voy es que hay como el reloj de tu padre, y si ya no vive, tiene un valor sentimental, una joya, más allá que el mercado lo pueda apreciar. Y yo creo que tú tratas de conformar eso, ¿no? Que representa un momento especial en tu vida. ¿Has hecho ese tipo de joyería? Como haciéndolo más hacia lo personal. A lo mejor esa mamá que compró ese collar, que lo usó en la graduación de su hijo y que fue un momento importante para ella como me lo platicó, ella estaba divorciada, separada, me acuerdo muy bien de esa señora, y estaba angustiada porque pues iba a ver otra vez al papá del hijo, pero ella compró esa pieza y luego o sea, no estaba yo cuando ella la compró, pero cuando ella regresa a comprar otra cosa, le dice la vendedora, ella es la diseñadora, entonces me platica su experiencia, nunca se me va a olvidar, y que ella le dio seguridad cómo se arregló y cómo se veía con esa pieza, y que nunca va a olvidar ese momento, y que iba a ser la joya o la pieza de la graduación de su hijo, donde ella se sintió pues como honrada, como segura, nunca me abrazó la señora, hasta me llamó mucho la atención que fue como estaba totalmente emocionada, una señora como emocionada, así. Fíjate. Entonces eso se me quedó tan grabado y decía, bueno, por lo menos hizo efecto lo que yo he querido transmitir a través de mis piezas. Claro. Sí, registrar, inmortalizar momentos, que al final está la vida constituida de eso, ¿no? Sí. De momentos y que represente, como la foto ahora, nada más que ahora tenemos tantas. Sí, así Antes es. Atesorábamos una foto de nuestros y ahora abuelos y ahorita hay tantas que ya no sabes ni cuál escoger, ¿no? Que ya no tienes ni espacio para guardar. Y también pienso que una joya es motivo de una conversación en algún lugar que llegues, o sea, como que es la cereza del pastel, es lo que proyecta tu personalidad y ve el detalle y el cuidado que tuviste para tu persona. Honras el lugar a donde llegas, honras al anfitrión que te recibe, el ir arreglada o con una pieza que te, ¿cómo te puedo decir? Que te haga sobresalir. Honras el lugar, honras al espacio y te honras a ti misma. Me encanta porque armonizas a todos, pero sí es verdad que también es un respeto a la reunión a la que vas. Sí, así ¿no? es. Es decir, tanto te respeto a ti, o sea, aprecio que me recibas o aprecio esta reunión. Hice esto y vengo así para decirte que aprecio esta invitación. Así es. Porque uno puede decir, bueno, pues ese egoísmo es para ti y tú... No, es también un regalo. Es un regalo a quien te recibe. Para el espacio y sobre todo al anfitrión, al que te recibe, o a la entrevista a la que vas. Así es. Pues a mí me encantaría poder contribuir a poder expandir tu negocio, que ese es
una de las razones por la cual también te quiero entrevistar Sí. y que la gente conozca lo que haces y por qué lo haces, Sí. qué impacto tiene una joya, cuál es tu especialidad y poderlo internacionalizar con alguien como tú, que eres una empresaria que ve el mundo de otra manera, que de multicolor, Sí. y con esta sensibilidad que tanto necesitamos, y Sí. poder llevar tu joyería a otras partes para que puedan de alguna manera, pues como tú dices, seguir honrando al que la tiene y a los demás, ¿no? Que tenga una joyería con sentido, ¿no? Sí. Que pueda trascender más allá, ¿no? Así es, y que va con una carga especial, verdaderamente, pues cada pieza, digo, ya ahorita, pues está todo el esfuerzo de los orfebres, que ya se hace todo un proceso, pero cada pieza va pensada, aunque sean 1000 o 50 o 500, van pensadas cada uno, ese diseño va pensado, va con un valor, con un sentimiento a aportar, con un, no sé cómo decirlo, con una carga para que luzcas, para que crezcas, para que crezcas en la abundancia, en la prosperidad, en la belleza, en la paz, en la armonía, en donde tú estés. Y a mí me encanta que has metido a tu marido en tus sueños también, ¿no? No sé Sí. si él tenía paralelamente también, pues en sus inquietudes esto, o tú te lo has No, sí teníamos, involucrado. muy recién casados, cada quien teníamos nuestra profesión y estábamos trabajando, él en un banco y yo en otra industria, y siempre soñábamos con poner un negocio. Entonces, tuvimos 2, 3 intentos de trabajando los dos, poniendo una segunda opción sin dejar nuestra profesión, y de repente pues eso nos jaló de otra manera, eso no funciona porque pues nos cambiamos de ciudad, nacieron hijos, ya hubo otras cosas más que había que pensar más en los niños y en su escuela y la responsabilidad de padres, pero como que otra vez volvimos a ese sueño antes de que llegaran nuestros hijos, pues como que lo venimos trabajando al mismo tiempo paralelo, pero como que otra vez estamos como al inicio. Me refiero al inicio solos, porque a mis hijos trabajan ya afuera, son graduados, ya son personas independientes, y quedamos con toda esa energía de volver a eso, a ese sueño. Pero creo que en este rollo de la joyería me lo he jalado de alguna manera, pero es la parte crítica, la parte que realmente me pone en mi lugar, porque es como soy un poco medio, algo de soñadora puedo tener. Creo que hacemos buena combinación porque él ubica y si no, yo a veces le digo, pues hay que apurarnos en esto, como que vamos muy combinaditos. No, sin duda hace muy buena sinergia también Sí. con su mentalidad financiera y su expertise Sí. financiera. Pues a ver si esto lo llevamos, queremos tenerlo ahora en Europa, en qué España, emoción. ahora que vamos a hacer misiones de negocios, que Sí. sepa la gente que hacemos misiones de negocio con Sí. empresarios, Sí, sí. para que estos negocios se puedan internacionalizar, saber qué implicaciones tienen fiscales, Todo eso. todo ese tema. Esa invitación que fuimos, que fue como te conocimos, nos abrió una ventana porque traemos, antes de conocerte, un proyecto en Italia que está ya por concretarse para a una exposición en galerías para exponer mi joyería para poder abrir mercado en Europa, no precisamente en Italia, sí se da, pero sino para otros países. Y a raíz de eso vamos a estas juntas que tú convocaste y que conocimos toda esa red que tú llevaste. Entonces, pues fue así, como que dije, como que algo está pasando, se están acomodando algunas. Se acomodaron las cosas. están Yo también soy muy sensible cuando Sí. conocemos personas. Dice, yo le he dicho a mi mujer, con Lola, como te gusta Sí, que te diga, Lola, sí. hay que hacer cosas. Sí. Lo de viajes, ella hace muchos viajes que transforman vidas. Sí, totalmente. Y- Cuando me mandó y lo leí. no nada más cualquiera es un viaje, Sí, pero sí. un viaje te debe marcar un Sí, antes sí, y un después. sí, Te debe así. ser memorable, ¿no? Sí, sí, y yo sí. creo que alrededor también de los museos, por ejemplo, ahí puede haber una vertiente interesante. Joyería y con tu otra pasión Sí. de visitar museos Sí. que te puedan dar un valor agregado, pero la guía o el diseño del viaje tiene mucho que ver. Es que es como todo. No, no es lo mismo, puedes ir a un restaurante y disfrutar así, o a lo mejor de otra manera el primer tiempo, el segundo tiempo.
una misma cosa tiene diferentes aristas para verla y depende de la sensibilidad de la persona y de quién y de cómo lo estructuras y lo presentas y lo proyectas. Bueno, pues yo Ese estoy es el seguro que lo valor. vamos a llevar a cabo, Sí, porque yo tú eres también una creo. persona implementadora. Me encanta poder hacer sinergia contigo. Te agradezco mucho el tiempo Muchas gracias que por nos das. por el Es espacio, un, por es la un regalo que invitación. aprecio mucho cuando es el mejor regalo que nos podemos dar Claro, mutuamente y la sí, joya sí, después. Sí, claro que Pero sí, agradezco sí. mucho Yo también, tu gracias tiempo por este espacio. que nos has dado y ojalá podamos llevar a cabo estos sueños. Yo creo que también es una época en la que uno ya tiene la madurez de vida, tiene el tiempo, tiene alineado, tiene la salud. Y yo creo que es el momento para poder llevar a cabo todas estas pasiones, ¿no? Y por ahí una de las cosas que te envié, que tenía mucho de no ver ese escrito que había hecho yo, puse una frase, y lo mejor está por venir. Pues me encanta. Pues lo mejor está por venir para ti también, Sí. para nosotros, Para y todos. te agradezco mucho Sí. el tiempo. Y bueno, los que nos escuchen, súmense, que sepan a qué te dedicas. Lola Ramos, Sí. sonorense, ya vecindad aquí en Monterrey desde hace Ya, mucho muy tiempo. regiomontana. Pues Sí. gracias, te agradezco Sí, mucho. muchas Y gracias. agradezco la vida que nos hayamos coincidido. Yo también, muy contenta. Gracias. A ti. Sí. Rompe fronteras, expande tus negocios. Networkers por Binational Link.